Buenas tardes, mis estimados seguidores. Bienvenidos a un capítulo más a nuestro podcast de aviación desde el hangar. Como lo hemos dicho anteriormente, este podcast tiene el propósito de seguir las tertulias que teníamos en el aeropuerto Marcos Agel. A ver, todas las semanas los pilotos hablando, controladores, mecánicos, hablando de tantos temas de aviación. Y que este es el propósito de este podcast, revivir esas tertulias tan agradables que teníamos. Hoy vamos a hacer nuestro segundo episodio. Tenemos como invitado especial al ingeniero Germinal Zaraqueta. Hola Cholín, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, buenas tardes. Gracias Cholín por dedicarnos aquí parte de tu valioso tiempo. Nuestro propósito es mantener interesados a los pilotos y a la comunidad aeronáutica sobre el acontecer y todo lo que está sucediendo en la aviación panameña. ¿Okay? Desde que un muchacho hace su solo, eso es tan importante como que una aerolínea traiga un avión nuevo. Todo es importante en la aviación panameña y queremos mantener vivo esa expectativa de la gente. ¿Qué sucedió? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué es lo último? ¿Quién trajo avión? ¿Quién no trajo avión? ¿Quién está contratando? Todas estas cosas queremos mantenerlas vivas, ¿no? Pero vamos a educar a nuestros oyentes, a nuestros seguidores. Queremos educarlos en cuanto a lo que es la historia de la aviación panameña. Yo te tengo una gran estima, te tengo un gran respeto porque tú has sido una brújula en lo que es la historia de la aviación panameña y tú eres la persona a la cual nosotros nos debemos dirigir porque tú eres el que has tomado el tiempo de ir recopilando toda esa información, por muy pequeña que parezca, tú has tenido la dedicación, la disciplina y el amor de estar recogiendo todo eso y estarlo compilando. Y qué mejor prueba que todos los libros que has escrito, ¿no? Y también el haber fundado la Asociación Panameña de Historia de la Aviación. Pero bueno, vamos a comenzar entonces con los inicios de la historia de la aviación panameña. ¿Cómo comenzó la aviación en Panamá? ¿Quién trajo el primer avión? ¿En qué año fue? ¿Qué nos puedes decir de eso, Cholín? Bueno, mira, después del vuelo propulsado el primer por los hermanos Wright allá en Kitty Hawk, en Carolina del Norte, nosotros fuimos república en 1903. No fue hasta casi 10 años después, cuando ya estábamos una década de patria, de nuevo país, los padres de la patria en el municipio capitalino, viendo el auge que había pasado durante 10 años ellos viendo la aviación mundial, que no tenían acceso a eso. Y ya teníamos firmado el acuerdo ese que hoy en día tanto se ha hablado del tratado, el primer tratado del Canal de Panamá. En 1911 los concejales hicieron una oferta que daban $3,000 la primera persona en el mundo que venía a Panamá y volaba. Ok. ¿Qué pasa? Eso empezó. Había una escuela que se llama, en Nueva York, que se llama Monsanto's Aviators Unidos International, y ellos eran una escuela de aviación ya formada, y de ahí salían pilotos, y la mayoría de los muchachos que estaban ahí eran hijos de la gente de Wall Street, o sea, la gente pudiente de Nueva York. Y en el 1910, antes que los patriotas hicieran este ofrecimiento de $3,000, vino un grupo aquí en 1910 que vinieron en barco, trajeron un avión y lo manejaba este señor Collier, que era el dueño de una revista que se llama Collier Magazine, que era, como decirte, el New York Times Magazine de aquellos tiempos, el Life Magazine de aquellos tiempos de Nueva York. Y vinieron aquí y trataron de volar y se dieron cuenta que no pudieron.
no pudieron volar porque no había lugar a donde hacer eso. Ya los Estados Unidos estaban trabajando en el canal y no había lugares. Y ellos se fueron para Estados Unidos, de nuevo embarcaron, pero no se llevaron el avión que era un Blériot 10. No se lo llevaron porque costaba mucho. El pasaje de regreso de todos los que vinieron a hacer eso, que eran como 20 personas en el grupo ese de logística, pues para volar un avión, imagínate eso, en 1910, hace más de 110 años. Se dieron cuenta que era el triple. Entonces dejaron el avión aquí y un muchacho, Seligman, que venía ahí, que trató de volar en Jamaica también, ser el primero que volaba en Jamaica, no logró volar. Y se retiró también y de repente apareció Clarence de Geer, que agarró, ya él se había hecho los acuerdos allá en Nueva York y agarró el avión y lo mantuvo con una gente que trajo aquí de mecánicos y todo, y se decidieron a volarlo. Y como ellos sabían ya que no podían volarlo dentro de la zona del canal porque no había lugar a hacer nada, fueron a Juan Franco e hicieron el primer vuelo en 1912. Ok. Eso fue en abril. El 21 de abril de 1912 y volaron en el hipódromo Juan Franco, que es lo que queda ahí donde está la Galería o Barrio, entre Vía España y la Vía Brasil, ahí donde estaba el hipódromo ese, que estaba instalado en ese momento ya. Ahí despegaron y tuvo varios intentos y en una de esas el combustible era malo, la gasolina en ese tiempo era paupérrima y tuvo fallo en el motor y se metió ahí, desbarató un poco el avión y lo volvieron a arreglar, pero ahí habían 5.000, 6.000 personas viendo el acontecimiento, ¿no? Entonces ese fue verdaderamente el inicio del vuelo propulsado en Panamá. El primer vuelo propulsado lo cometió Clarence de Geer. Él vino 25 años después y voló en un DC-3 de Copa alrededor de Panamá y conmemoró eso. Hicieron unos sobres, que yo tengo copia de esos sobres, del vuelo propulsado de él. Al año siguiente, en 1913, llegó Robert Bob Fowler y trajo un hidroavión. Fue el primer hidroavión que volaba en Panamá y despegó. Yo he tratado de calcular si despegó en lo que se llamaba, o lo que es hoy en día La Boca, aquí, la playa de La Boca, donde salía en aquel tiempo, se llamaba el río, un poquito más hacia el este del ferry. No existía el Causeway, por supuesto, pero yo vi unas fotos que yo nunca había visto, que conseguí años después, cuando hice el artículo de ese vuelo de ese señor. Y a mí me parece que él voló ahí por Bellavista, por la playa de Bellavista. Él ahí despegó, porque vi unos árboles Panamá ahí, vi la manera como era esa playa que había ahí, porque esa era la desembocadura donde está lo que se llama La Boca aquí. Sí. Esa era la salida de un río que se llama Río Grande. Ese río no lo conocieron los panameños porque desapareció, porque al hacer la represa de Miraflores, ese río lo echaron ahí para que sea un afluente del canal, para crecer el lago Gatún, ¿no? Exacto. Y entonces eso se convirtió, desapareció el nombre de Río Grande, por eso es Río Grande, que nacía en el oeste de Panamá, de la ciudad de Panamá, pues hacía hacia Arreján y La Chorrera. Entonces él voló, hizo varios vuelos alrededor de la ciudad de Panamá en su hidroavión y entonces se preparó esperando el mejor día para hacer el cruce de océano a océano, y efectivamente lo hizo con un camarógrafo que se llamaba Dunham, y cruzaron y se estaban quedando sin combustible y se quedaron llegando al lado Atlántico, ahí por tal... ¿cómo se llama? El Puerto Cristóbal, por ahí, y se metió y rompió un pontún, ¿no? Pero no se hundieron, quedó el pontún medio chueco, pero ahí hay fotos de ellos ahí, todo muy interesante. Y al final de ese vuelo se hicieron 4 récords mundiales, creo. Uno, que se hizo el primer vuelo en el mundo de océano a océano.
Correcto. Claro, en Panamá son 50 minutos a la velocidad en ese máquina voladora de aquel tiempo, 1913, ¿no? Ok. Pero él fue efectivamente océano a océano. Exacto. Era el primer vuelo de hidroavión en Panamá y Centroamérica. Era el primer vuelo con un pasajero a bordo que era en Centroamérica. Y fue el primer vuelo que aquí llevaba un camarógrafo. Llevaba un camarógrafo, la primera filmación en América Latina. Mira el acontecimiento ese, así que no se sabe en el mundo esta información. Sí. Pero no me acuerdo en cuál de mis libros está todo eso detallado, ¿no? Sí. ¿Recuerdas qué tipo de aeronave era? ¿Era un Sikorsky? No, era un Fowler. El tipo le puso Fowler Airplane, porque él lo diseñó y lo ayudaron allá en California. Y ese avión, si no me equivoco, Robert Katz me informó hace muchos años a dónde está ese avión en un museo. Pero parece que él me dijo la última vez que se lo habían llevado para otro lugar. Y yo estoy rastreando y él me está ayudando a rastrearlo a dónde está ese avión para ver si hacemos una réplica. Claro. Y lo traemos aquí y como eso es el inicio de un museo de aviación en Panamá. Hay tantas cosas que se pueden hacer sobre la recopilación. Yo, como te dije en el briefing, en la charla antes de empezar, de que yo tengo muchos años, a mí desde muy pronto yo soy un historiador como mi padre y mi abuelo materno también, y yo cuando organizamos la Academia de la Historia de la Aviación Panameña en 1995, que estaba el Cholo Estrada vivo, estaba América El Queye Galindo, la primera piloto mujer, y muchos otros propulsores y pioneros. Había un par, Lucho Ríos estaba vivo, Cholo Estrada también, panameño que se estableció en Costa Rica y murió por allá también, y voló en LACSA, y fue el primer panameño que voló un jet, no con una matrícula panameña, sino con una matrícula tica, porque él volaba para LACSA. Exacto, y él fue uno de los pilotos fundadores de LACSA, si no me equivoco. Sí, exacto, él fue de los pioneros, porque él regresó como 2 veces. Pero entonces ese avión tiene ese vuelo, ese principal, ese vuelo con ese hidroavión tiene una importancia enorme para la aviación panameña. Yo tengo fotos del avión, de donde tengo muchas fotos de eso. Y ese señor Fowler y Dunham tuvieron problemas serios. Hasta el coronel Gettal, que era el que manejaba el coronel que manejaba la construcción del canal, tuvo también, él dijo, yo me pidieron permiso, yo le di, pero ellos sabían que no podían hacer tantas cosas. Cuando los norteamericanos se enteraron las filmaciones de eso, pensando que venía la Primera Guerra Mundial, le confiscaron todo en California, trataron de meterlo preso. Eso fue un juicio. Al final ellos salieron libres, pero le confiscaron todo. Y esas filmaciones están. Y yo un tiempo hice los intentos para obtenerlas en los archivos norteamericanos en la librería del Congreso deberían tener eso. No, eso está en un lugar que se llama, en Maryland, se llama College Point, College Station, creo que se llama. Están los archivos nacionales de Estados Unidos. Eso tiene los archivos mismos. Allá en la biblioteca se conservan los libros y muchas historias y muchas cosas, pero acá están los archivos nacionales. Ahí yo fui, me acuerdo, y compré me acuerdo perfectamente, hace muchos años, hace varias décadas, yo compré todos los archivos de Eastman Airways que habían ahí. Pero eran los archivos de la respuesta del gobierno de la zona del canal hacia Ralph Sexton, que fue el fundador de esa aerolínea que voló dentro de la zona del canal con las siglas Charlie Zulu, que eso no era ni una sigla, eso era totalmente ilegal, pero ellos le pusieron, como ya no los americanos, como ahora. Sumamente interesante. Sí. Apenas llevamos los primeros 10 años de la aviación del siglo XX y ya vemos todos los problemas logísticos, retos que presentaba un vuelo, los problemas logísticos, combustible, pistas, permisos, etcétera, etcétera. Y esto me lleva, hablaste de los récords, todos los récords que en un vuelo, todos los récords que se establecieron. ¿Cómo crees tú que influyó la posición geográfica de Panamá en el desarrollo de la aviación
No solamente en Panamá, sino a nivel regional. Sí, bueno, mira, la verdad es que sinceramente nosotros tuvimos una intervención bárbara de los norteamericanos en nuestra aviación comercial, ni siquiera en la privada, porque la privada pues la tuvimos y ellos nos las truncaron cuando nos quitaron el aeropuerto de Paitilla. El aeropuerto, bueno, no se llamaba aeropuerto de Paitilla porque Marco J. Gelaber se llama cuando murió Gelaber, que le pusieron el nombre de él en mayo de 1952. Entonces yo tengo... Mira, yo te lo dije en el briefing, yo he escrito, creo que son como 12 libros, de los cuales 9 son de aviación, y si Dios me da vida, yo creo que yo debo llegar a los 20 y pico, porque yo los tengo ya establecidos los nombres, por lo menos yo le cambio los nombres a medida que voy desarrollando y los tablas de contenido de los libros, pero yo tengo, son como 12 o 13 por ahí, y uno de esos, el que quiero ahora... Yo estoy acabando 2 biografías, una de aviación de un panameño muy exitoso en aviación, que no, el éxito lo hizo en Costa Rica, en Centroamérica y Panamá, por supuesto. Y estoy haciendo otro, que por ahí te invitaré a la presentación de un gran industrial panameño. Pero apenas termine estos 2, que estoy ya en el final approach, en final corto para aterrizar esos 2 libros, voy a sacar de los archivos los que yo tenía pendientes, los voy a dejar a un lado y voy a hacer porque lo tengo avanzadísimo. Se llama, le he puesto un título así a la primera, pero voy a ver cómo lo arreglo, porque escribir un libro, lo más impactante es el título. Claro. Y la portada es impactante. Yo aprendí a escribir libros a la brava. Mi madre me decía, tienes que leer a los grandes autores. Yo eso nunca lo leí. Porque en la escuela, cuando había que leer Quijote y 100 años de soledad, yo tenía una gran amiga mía que todos los días, cuando nos vemos con el esposo y el grupo de nosotros de que nos graduamos en el pedagógico, ella hacía un resumen, me lo hacía, y yo me aprendía el resumen de la casa de ella en Villaporra hasta el pedagógico. Y de ahí yo sacaba 3, ella sacaba 5. Ahí está, entre eso, el grupo mío estaba Alejandro Briceño. Entonces yo me conformaba con mi 3, porque yo estaba viviendo la vida de la juventud, ¿no? Claro, claro. Y tuve que, ya después de universitario y todo, tuve que aprender a leerlo, porque mi mamá era una destacada escritora y mi abuelo. Yo tengo una beta escritora por los Sarasqueta y por los Oyer. Ambos son exitosos. Yo tengo una tía, Gracia Sarasqueta, que ella se ganó el concurso. Ricardo Miró 5, 6, 7 veces ocasiones. Ella fue la primera mujer en este país que hizo las biografías noveladas o biografías históricas. Ella destacadísima en eso, y por el lado de mi abuelo y mi tía Juana Oyer de Mulford, fue la primera mujer que se fue a caballo por todo el país después en la era republicana, y escribió sobre todos los pueblos y cómo vivían, etcétera, y las costumbres y todo. Entonces yo tengo esa beta, pero no tengo la beta artística y literaria, porque yo estoy educado técnicamente, pues, como aeronáutico. Entonces nosotros hacemos informes técnicos, no escribimos libros literarios. Sí, vamos al grano. Pero bueno, volviendo al tema, ¿cómo crees que la posición geográfica de Panamá influyó en este desarrollo, en los primeros pininos de nuestra aviación, que, como bien dices tú, se vio truncada desde el principio? Porque la zona del canal nos limitó, no solamente en el crecimiento económico, urbano y de desarrollo social en Panamá, sino que también en lo que es el desarrollo de la aviación. Sí, exacto, totalmente. ¿No? Entonces, totalmente. ¿Cómo nuestra posición geográfica influyó? A pesar de que la intervención o injerencia fue increíble, también nos dejó un gran legado, porque acuérdate que nosotros teníamos aquí a la oficina de la FAA, la CAA primero, y después convertí en 1958 a CAA, de Civil Aeronautic Authority, a Federal Aviation Agency, después Administration. Exacto. En el 58 que se fundó. Eso lo teníamos ahí donde está el Centro de Control de Tránsito Aéreo, que ahora está... el IFPA. El IFPA, sí, un instituto de aviación panameño.
eso, ahí tú ibas a hacer, yo hice mis exámenes ahí, muchos exámenes de aviación ahí, yo los hice ahí, y entonces ellos nos enseñaron mucho, y cuando después del tratado, cómo tomamos el Centro de Control de Tránsito Aéreo y los panameños, logramos lo que ellos pensaban que íbamos a hacer en 5 años, lo hicimos en 3 años. O sea, ellos quedaron muy impresionados de eso, de haber nosotros organizado en 1971 la Escuela de Aeronáutica Civil, que vamos a hablar después en algún momento, Claro que en sí. 1971, que la OASI nos ayudó a organizar. Pero verdaderamente en 1900, después de estos dos, después de los vuelos de estos de Clarence de Geer y Bob Fowler, Clarence de Geer se ganó el premio de los 3.000 balboas y se los dieron. Y Una todo. fortuna. Sí, En aquella época era una fortuna. Sí, como no. Entonces, pero llegaron los americanos y en 1914 empezaron a traer unos avioncitos aquí. Después en el 19 ya tuvieron unos anfibios. No, eran hidroaviones, eran hidroaviones. No eran anfibios, eran hidroaviones. Y llevaban el correo civil y militar entre Cristóbal Cristóbal y Balboa. Correcto. Y ahí estuvieron ahí. Los militares volaron, hicieron Cocosolo, volaban a Chiriquí, volaban por los pueblos, hicieron después Albrook, rellenaron, porque ahí tiraron toda la tierra que sacaban del canal, la tiraron ahí en todo lo que se llama Albrook. Por eso que la marea ahí entra por abajo, todo eso se mueve ahí donde está Albrook. Sí. El aeropuerto de Albrook es un pantano ahí abajo, y ahí entonces está canalizado el río Cárdenas, y unas quebradas que se llama... El río Curundu. Sí, el río Curundu, y una quebrada que se me ha ido el nombre de María Centa, algo así. Pero en ese interín nosotros estábamos totalmente apagados en aviación hasta que en 1900, la llegada de Limber a Panamá en enero de 1928 fue un gran acontecimiento, que se imprimiera, el día se dio libre, se imprimieron estampillas de él, se hizo una comisión para atenderlo, vino la pelea que los gringos, los norteamericanos querían que aterrizaran allá en Franfield, que ya lo tenían ellos hace unos años, o en Albrook, o aquí, allá, y los panameños nos empecinamos y que no. Él va a aterrizar en Panamá, Exacto. en territorio panameño. Entonces, el presidente Rodolfo Chiari, exigió que fuera en lo que se llama hoy, donde está el hipódromo Presidente Ramón, el Campo Limber. Campo Limber. Que ahí había yo me acuerdo que ahí hicimos ahí un pedestal que se lo robaron, ahí está el monolito ahí de cemento pelado, además nunca nadie lo ha repuesto. Ahí yo me acuerdo que vino estaba Lucho Ríos, que fue pionero, y vino, ¿cómo se llama? Estrada de Castorrica, nos hizo el honor y vinimos y está ahí, lo inauguramos eso, aquí aterrizó Limber, etcétera, etcétera, y eso se ha perdido. Pero lo importante es que ese entusiasmo, Rodolfo Chiari, antes de Rodolfo Chiari ya Florencio Armodio Arosemena, él había visto el auge de la aviación. Él vino de Alemania, un hombre muy culto, hablaba 5 idiomas, era un ingeniero civil que construyó muchas grandes obras al principio de los años 30, 20, por toda América Latina, y hizo una comisión antes que lo tumbaran en el golpe de Estado ese del 31, que se me ha olvidado, que estaba ahí Arnulfo Arias, Armodio Arias, el ontólogo Fonseca Mora, mucha gente estuvieron atrás de ese golpe de Estado. Acción Comunal se llamaba. Acción Comunal. Ese golpe tumbaron a Florencio Armodio, pero él ya había hecho todos los arreglos para hacer el aeropuerto Paitilla, y trajo los expertos de la Civil Aviation Authority para que nos ayudaran, y lo hicimos la primera pista al inicio de tierra, y eran 3 pistas, que después vamos a hablar un capítulo del aeropuerto de Paitilla, porque hay un libro que yo hice del aeropuerto de Paitilla hace como 20 años, más de 20 años. Entonces, Rodolfo Chiari recibió a Limber, le hicieron todo lo que le hicieron, las invitaciones y todo, y él lo llevó a volar. Y fue el primer presidente que voló en Panamá.
Eso, Ok. el primer presidente, eso también es un hito de nuestra aviación. Y se quedó un tiempo aquí y siguió su camino porque él venía verdaderamente, además de hacer el vuelo ese de buena voluntad por América Central y América Latina, él lo había mandado el gobierno de Estados Unidos Y Juan Tripp, el dueño y de- Juan Tripp, el dueño de Pan American, Sí. para que hiciera todo eso, para ver a dónde iba a aterrizar Pan American, porque ellos estaban viendo cómo los alemanes ya estaban tratando de surgir con SCATA, que era Aviation, que es la En sociedad de transporte aéreo de aviación civil de Colombia. Eso generó el nombre De SCATA. de Avianca, pues. Sí, Y después eso lo absorbió Pan American también. correcto. Una parte entonces quedó Avianca y quedó Pan American dueña de eso. Eso ya estamos hablando entrando en los años 30, ¿no? Pero cuando él vino, él se fue. ¿Y qué pasa? En el interín, después que se fue el Limber, llegó el primer piloto panameño graduado de piloto profesional. Fue Ramón Ricardo Arias Feró. Ok. Ese fue el primer panameño. Él fue también el primer panameño que se graduó de West Point. Ok. Y estudió aviación en Kelly, en Texas, etcétera, etcétera. Y vino a Panamá. Y cuando vino a Panamá, llegó en barco, por supuesto, a Colón. De ahí de Colón vino, agarró un avión, le prestaron, como era graduado de una escuela militar del ejército americano. Él vino volando con un copiloto atrás y llegaron a Panamá y le hicieron, el presidente le hizo una gran manifestación y lo invitó a la presidencia. Todo lo que le hicieron a Limber se lo hicieron a Ramón Ricardo Arias Feró. Lastimosamente, él pereció como a los 2 años en un accidente automovilístico de esos que hoy en día no pasarían nunca, en un puente en su finca, en Limón. Es donde dice Costa Verde. Correcto. Esa era la finca de los Arias Feró. Y él iba a salir a buscar a unos amigos que habían venido de Estados Unidos, compañeros de él, que venían a pasarse un tiempo acá en Panamá. Y atravesando un puente de madera, sin barandales, se salió, se resbaló, estaba medio lloviendo y se fue y se ahogó en una pulgada de agua en una quebrada, imagínate eso. Dios La mío. tristeza. Perdimos a nuestro primer aviador. En el El año primer- El primer pionero. el primer pionero. Ese es el primer pionero, el primer piloto. Hay vestigios, hay información que un Lambert, hijo de una tabogana con un capitán de remolcador del canal, tuvieron este hijo y él se regresó, se lo mandó para Inglaterra a su familia y él allá se hizo piloto de la Primera Guerra Mundial. Pero yo tengo todo y no he logrado nunca lograr verdaderamente. Hay unos Lambert que aparecen ahí, pero no aparece él como nacido en Panamá. Ya ni me acuerdo, estoy hablando hace más de 40 años esta investigación que yo hice del Lambert Pero ahí está pendiente de las muchas investigaciones que tiene la Academia de la Historia de la Aviación Panameña, pendiente por finiquitar, pero yo solo y Boris, que a veces me ayuda con muy buenas ganas, no damos eso porque yo tenía toda mi vida, he tenido que trabajar normalmente y en mi tiempo de después se lo dedicaba a la historia de la aviación panameña. Correcto. Bueno, Cholín, la verdad que esto ha sido una tertulia muy sabrosa. Espero que sea la primera de muchas. ¿Cómo No, no? porque aquí hemos dado un pantallazo, un par de brochazos nada más. Exacto, no hemos Aquí profundizado. a lo que es los inicios de la aviación panameña. Y cada época es para dedicarle un programa Exactamente. a cada época, ¿no? Y eso es lo que yo pretendo. Vamos a escarbar y vamos a buscar la manera de que esta generación de nuevos aviadores, esta nueva generación de profesionales aeronáuticos que incluye a despachadores, a técnicos aeronáuticos, controladores de torre y todos aquellos, es que la historia de la aviación no es solamente para pilotos, la historia de la aviación incluye a todos los profesionales. Exacto. Porque al la país. aviación depende de muchos profesionales. Los pilotos somos parte, Exacto. una pequeña parte, pero todo el personal aeronáutico que está detrás de la realización de un vuelo también son profesionales de la aviación que ellos también necesitan conocer de la historia de nuestra aviación. ¿Cómo no? ¿No? Porque todos estos pilotos que hemos mencionado y todas estas compañías que has mencionado, todas estas compañías dependieron también de técnicos aeronáuticos, ¿no? Que eran los que estaban en el día a día
viendo a ver cómo reparaban los aviones para que se pudieran hacer los vuelos al día siguiente. Lógicamente no existía la tecnología que tenemos hoy en día, así que el era mitad ingeniero y era mitad mago. Yo no quiero saber las cosas que tuvieron que hacer para poder despachar un vuelo. No habían piezas, se tenían que inventar piezas, se tenían que ir a un taller para poder crear una pieza que pudiera reemplazar a la pieza que necesitaba el avión. Pero bueno, todo eso fue parte del crecer de la aviación panameña, y no solamente en Panamá, sino en todas partes del mundo, ¿no? Hoy en día la aviación es sumamente regulada. Muy regular. Todas estas cosas no se pueden hacer y ni se van a hacer, ¿no? Pero digo, eso fue parte, como dicen los de habla inglesa, los growing pains, ¿no? Los dolores del crecer. Sí. ¿No? Fuimos aprendiendo a lo largo de toda esta trayectoria, que han sido más de 110 años, ¿no? Hemos ido aprendiendo las cosas buenas y las cosas malas que no se deben hacer. Pero el propósito de este podcast desde el hangar es tener estos conversatorios con personas como tú, que son leyendas vivientes de la aviación panameña. Así vamos a invitar a otros profesionales de la aviación, y los estaremos sentando aquí todos combinados. Nos sentaremos aquí en este bar, buscaremos otros ángulos para que quepamos todos y que sean esas tertulias tan sabrosas que hacíamos hace 30, 40 años atrás. Así es. Que era toda la semana nos sentábamos a hacer un resumen de qué fue lo que pasó en la semana. Que fulano se salió de la pista allá en Sidra, que no sé quién se le flateó una llanta, que mira que fulano hizo su primer solo, y todas estas cosas que nos llenan en nuestro folclore de la aviación panameña, que es muy nutrido. Muy nutrido, exacto. Es muy nutrido, pero tenemos que divulgarlo. Tenemos que divulgarlo, y el propósito es invitar a todos estos profesionales de la aviación que han sido parte de esta historia a que nos vengan a contar la historia de ellos, para aprender de ellos, para disfrutar de esas anécdotas que tanta falta nos hacen en esta aviación hoy en día, que la considero que es una aviación un poco impersonal. Un poco impersonal. Tenemos que hacer que la aviación vuelva a ser esa aviación sabrosa, esa aviación que nos gustaba compartir, que disfrutábamos, ¿no? Esa aviación romántica. Cada día era una aventura. Cada día era una aventura, definitivamente. Así que bueno, Cholín, muchas gracias por estar con nosotros. Te agradezco un montón tu tiempo. Te agradezco el haber participado. Las veces que sea necesario. Te tomaré la palabra y te seguiré invitando para que vengas un montón de veces más. Muchas gracias, Cholo. Te agradezco. Nos vemos, Pedro. Los esperamos en nuestra próxima entrega, que va a ser muy pronto. Gracias.